¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Me está escuchando bien? Sí, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, la consulta para comenzar es, usted debe haber leído ya, no sé si el borrador o la conclusión, el informe ya final que iba a ser este fin de semana, el domingo, iba a ser socializado ya con los asambleístas. ¿Qué observaciones tiene, qué comentarios tiene, asambleísta? Bueno, primero que nada, tengo observaciones de índole procedimental al informe y al trabajo que hizo la comisión durante un mes. ¿Y por qué tengo observaciones? Primero que nada, porque las comparecencias que surgieron en esta comisión fueron únicamente desde una versión o desde un solo lado. Cuando se plantearon por parte del asambleísta Saquicela y del asambleísta Gruber Zambrano otras posturas, otros profesionales para que den su visión, fueron descalificados, los asambleístas de UNES no dieron quórum, etcétera, ¿no? Y bueno, digamos, no se tuvo el contraste necesario, tampoco se tuvo la información que iba a llegar, la información oficial que iba a llegar de Panamá. Tan es así que se pidió una prórroga de 20 días en la comisión para la elaboración del informe. Sin embargo, aún habiendo aprobado la prórroga, dijeron que ya tenían listo el informe y lo aprobaron sin tener la información oficial. Se llamaron a algunas funcionarios públicos, como fue la señora del SRI, la señora de la superintendenta de bancos, el señor Iván Correa, secretario general de la administración, y todos fueron muy maltratados, tratados de manera violenta, con maltratos, al no obtener la información que aparentemente las asambleístas requerían. Una vez denunciados estos hechos, voy a hablar sobre el informe en concreto. El informe en concreto tiene mucha falta. Disculpe, una cosita breve nada más para no perder el hilo. Usted acaba de mencionar que pidieron una prórroga porque iba a llegar una información de Panamá. Me pregunto si ya llegó esa información de Panamá o está por llegar la información nueva que ameritaba la prórroga. Bueno, eso debería saberlo el presidente de la comisión, Fernando Cabascango, quien acaba de estar en este espacio. De hecho, esa información iba a llegar en estos días, no ha llegado, al menos hasta el viernes no había llegado. Sin embargo, aunque pidieron la prórroga, dejaron sin efecto esa resolución. Yo no sé qué hicieron con esa resolución, pero dijeron que ya tenían listo el informe y sacaron el informe el día viernes. Ya, ahora sí, continúe con lo que estaba exponiendo, abogada. Bueno, avanzo sobre el tema de los criterios técnicos, sobre todo en la parte tributaria, porque ese era el objetivo de la comisión, ¿no? Investigar si el presidente hubiese incumplido la ley del pacto ético y por ende tener bienes en paraísos fiscales cuando inscribió su candidatura. Primero que nada, el informe confunde impuestos pagados con ingresos, cuando lo correcto es impuestos causados con ingresos. Habla también, por ejemplo, hacen un mapa de calor, llamemos así, en rojo, en amarillo, en naranja, etcétera, para tener el tema o tener una idea clara sobre la presión fiscal, y hablan de que existe una gran presión o confunden la presión fiscal entre las personas jurídicas relacionadas al presidente Lasso, como es el Banco de Guayaquil, y los socios o los miembros del directorio del Banco de Guayaquil. Dicen, por ejemplo, que están tratando de blindar o de proteger al Banco de Guayaquil porque el accionista mayoritario, que era el presidente Guillermo Lasso, paga más impuestos y por eso están queriendo proteger al Banco de Guayaquil. En realidad es bastante inoficioso decir eso. También hablan de difuminar ingresos y luego reiteran abajo con difuminar gastos. Yo nunca había escuchado el concepto difuminar en términos tributarios o técnicos, no existe tal cosa. Acusan, por ejemplo, a Deloitte, que es una empresa auditora seria, de justamente invitar a que el presidente Lasso evada impuestos. Es una afirmación bastante temeraria. Yo espero, supongo, no sé si estas empresas van a tomar acciones, aunque tengan inmunidad parlamentaria, contra estos asambleístas que hacen estas afirmaciones contra estas empresas. Yo creo que este informe, en resumen, está plagado de imprecisiones. Lo que hacemos las comisiones cuando investigamos, y lo digo porque yo soy vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, es encontrar las pruebas, encontrar las evidencias que determinen un incumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que debía hacer esta comisión? Existía la ley del pacto ético, existió la fecha de la inscripción de la candidatura del presidente Lasso, comprobar que efectivamente a esa fecha el candidato en ese entonces tenía o no tenía bienes en paraísos fiscales. Ese era su único cometido, ese era lo único que necesitaban hacer. Sin embargo, tenían como prueba un periódico. Eso era todo lo que tenían como prueba. Entonces, yo creo que es lamentable que busquen desestabilizar o pretender desestabilizar el poder constituido en el país.
justamente a través de un informe. Sabemos que no van a tener los votos en pleno, ya el Partido Social Cristiano envió un comunicado, nosotros ya lo hicimos, daremos una rueda de prensa a las 11 de la mañana, estamos a la espera del comunicado de la Izquierda Democrática y de Pachacuti, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el pleno los próximos días. Claro, asambleísta. Ahora, si bien el presidente Lasso no se presentó a comparecer ante la comisión, ¿qué pasará ahora si es que la asamblea, acogiendo una parte del informe de la Comisión de Garantías, lo convoca al pleno, lo cita para que se refiera, para que descargue lo que dice ese informe? ¿El presidente debería ir o no? Bueno, ya esa es una decisión que finalmente la tomará el presidente Lasso en función bueno, no existe una obligación legal, sin embargo, él tiene una responsabilidad con el país en general de dar alguna explicación. De hecho, él ha sido enfático en que él ha transparentado sus cuentas y de hecho le pidió a la propia Contraloría, ni bien salió el tema de los papeles de Pandora, que investigue el tema. La Contraloría tiene la competencia de investigar el tema en su patrimonio y, por supuesto, si es que hubiese algún cometimiento de un delito, Fiscalía, entiendo que ya se abrió un expediente que lo ha presentado el señor Yacu Pérez y está tramitándose en la justicia correspondiente, pero lo que corresponde a la Asamblea, en concreto el control político, yo hablo de eso porque es lo que hacemos en la Comisión de Fiscalización, es demostrar que ha habido o no un incumplimiento de la ley, y en el caso concreto del presidente de la República, las causales para un juicio político o una destitución, porque hacia allá apunta toda la línea argumental del informe, es demostrar que hay y que existe una verdadera conmoción social y política. Ya la Corte Constitucional se pronunció la semana pasada que el contexto de conmoción política y social se utiliza únicamente dentro del marco de un estado de excepción. Con lo cual yo no sé, y voy a ser aquí un poco jocosa, no sé qué es lo que han tomado, qué es lo que han bebido de algunos de estos asambleístas que ven una conmoción política y social donde otros ciudadanos o donde otros 15 o 16 millones de ecuatorianos no los vemos. Y por otro lado, quiero ser empática, acabo de salir un medio de comunicación a las 7 de la mañana y estaba el asambleísta Edgar Quesada de Pachacuti, miembro de la comisión, donde él dice que se arrepiente de haber votado a favor del informe porque le cambiaron el numeral primero y que por eso en la reconsideración se abstuvo. Esto, por decirlo menos, deja en evidencia que han habido manipulaciones de textos. De hecho, yo lo denuncié en mi cuenta de Twitter cuando el asambleísta de Sintonio se estaba terminando ya de leer el informe y no tenían las conclusiones y las recomendaciones, y ella afirmó que las van a trabajar después, con lo cual los textos fueron trabajados y caminando poco a poco, ¿no? Asambleísta, ¿en qué sentido se cambió ese primer numeral? Mire, yo no soy parte de la comisión. De lo que le entendía al asambleísta Quesada, el primer numeral habla sobre la grave conmoción social y que el presidente habría incumplido la ley y la Constitución y por ende hay todos los elementos para una potencial destitución del presidente de la República. Entiendo yo que el asambleísta Quesada habrá conocido un texto alternativo antes de la votación donde no se afirmaba aquello y luego ese texto se cambió. Lo que sí me consta, yo no estuve ahí, pero yo estuve virtualmente, es que una vez que se leyó el informe y no tenía las conclusiones y las recomendaciones, se dio una pausa muy larga de aproximadamente 2 o 3 horas y en esas 2 o 3 horas es probable que los textos hayan cambiado. Sé que el asambleísta Quesada también estuvo de manera virtual y justamente, bueno, también se reunieron las asambleístas de UNES, las 3 asambleístas de UNES con el asambleísta Cabascango para el tema de la votación, ¿no? Por lo que entiendo de lo que usted dice, no ha habido elementos nuevos que prueben pues el cometimiento de alguna infracción, delito, como quiera llamar, presunto, o como quiera llamárselo por parte del presidente. Pero ¿no cree usted que esto se puede haber dado porque no hubo esa información fluida que debió darse entre los funcionarios que fueron convocados, todos quienes dijeron que no podían aportar con informaciones por temas de reserva? ¿No fuese un factor para que no se hayan presentado las pruebas suficientes? Probable. Existe la información o el artículo relevante en el Código Monetario y Financiero donde se establece que el sigilo bancario se levanta dentro de una investigación judicial. Es decir, nosotros todos los funcionarios públicos, cuando usted también lo fue en su momento, cuando nos posesionamos debemos levantar nuestro sigilo bancario. Pero eso no quiere decir que cualquier persona va y dice quiero que me enseñe la cuenta de Ana Belén Cordero y qué es lo que hay ahí. Si es producto de una investigación penal, de una investigación judicial y se pide el levantamiento de ese sigilo por parte del fiscal y del juez, se levanta el sigilo bancario y la superintendencia de bancos lo procede. Pero no es que mañana vienen un grupo de asambleístas y le dicen a la superintendenta de bancos o al banco Y o al
Banco C, levánteme el sigilo bancario del presidente de la República, ¿no? Imagínese el peligro que eso fuera para la ciudadanía, en general para la persona que tiene las cuentas. Pero yo sí creo que era importante que llegue información oficial necesaria, por ejemplo, como la información que estaba por llegar de Panamá. De hecho, de manera unánime, en la comisión se aprobó la extensión del plazo, 20 días más. Estuviéramos ahorita recabando esa información que necesitaba la comisión para trabajar con un informe contundente y no sobre supuestos o portadas de periódicos, ¿no? ¿Usted cree entonces, ya le voy a dar paso a Omar, usted cree entonces que al no haber los votos, lo más probable es que ese informe sea archivado? Es muy probable. Yo no creo que aun cuando existan diferencias políticas entre los distintos bloques, entre las distintas posturas, por ejemplo, el Partido Social Cristiano ya ha dicho que no está de acuerdo con ciertos textos de la Ley de Desarrollo Económico, etcétera. Ningún partido político, salvo UNES, está dispuesto a apoyar un golpe de Estado, una destitución del presidente o una postura de inestabilidad política en el país, que es lo último que necesitamos, ¿no? Asambleísta, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Buenos días, Omar. ¿Cómo está? Aquí, asambleísta. Sí, yo comparto con usted. Dudo mucho que se alcancen los votos, pero quisiera conocer su opinión. Hace un momento Jimmy le acaba de preguntar que probablemente el Pleno diga, a ver, no voy a coger todo lo que dice el informe, pero puedo coger uno que otro punto que me parecen válidos, como por ejemplo citar al presidente de la República. Usted dice, eso ya será decisión de él. Pero yo se lo pregunto a usted, abogada. Usted, si tuviera la oportunidad de recomendarle al presidente de la República directamente, le diría, vaya, absuelva todas las dudas, porque entenderá, asambleísta, que esto, más allá de lo que ha pasado en la Asamblea, hay que recordar que esto surgió de una investigación periodística a nivel mundial. Más allá de la comisión, más allá de UNES, de Pachacuti, de la ID, de la Comisión de Garantías Constitucionales, esto surgió de una investigación periodística internacional, en donde al presidente Lasso se lo ha mencionado en cientos y cientos y cientos de artículos periodísticos. Y siguen saliendo todos los días. Hoy ya salió el Financial Times hablando también sobre Guillermo Lasso. Entonces, ¿no sería correspondiente que a lo mejor el presidente vaya al Pleno y diga, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa, esto es lo que tengo. Si tuve, no tengo. Está en Dakota o está en Panamá o donde sea. ¿No le recomendaría eso al presidente? Bueno, yo creo que vamos a tomar como antecedente y no como justificación en lo absoluto, porque esa no es una forma de hacer política ni de gobernar, pero en los últimos 14 años ningún presidente de la República, ni siquiera para entregar un proyecto de ley, ha ido a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el presidente Lasso ya ha ido en varias ocasiones, pero sin perjuicio de ese oscuro pasado. Yo creo que es importante en general dar la cara y comentar y contar a la ciudadanía en general, no solo a la Asamblea, a la ciudadanía en general, sobre este tema, ¿no? Si bien yo sé que a los ecuatorianos no es lo que más les preocupa, alguien se atrevió a decirme que sí, que es un tema tan importante, de tanta conmoción social, a los ecuatorianos les preocupa comer, parar la olla, tener un empleo, y eso es lo que se está retrasando la Asamblea en tantos shows políticos, en justamente crear las condiciones para dar empleo digno a los ecuatorianos. Pero más allá de eso, si yo pudiera recomendarle al presidente Lasso, yo lo que haría es justamente una rueda de prensa pública, abierta, donde vayan ciudadanos, donde vayan medios de comunicación y le hagan las preguntas del caso. ¿Y por qué no la Asamblea Nacional? Porque lamentablemente nosotros, y hablo nosotros porque me incluyo, yo trabajo ahí, lamentablemente digo, porque yo nunca he estado trabajando en un lugar donde ha sido tan cuestionada su imagen y su institucionalidad. Nosotros en la Asamblea Nacional necesariamente no somos técnicos y no hemos demostrado que no somos respetuosos a veces con las autoridades. Para muestra un botón cómo se portaron con varios funcionarios públicos en esa Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Usted cree que el presidente de la República se va a prestar para un sainete de ese calibre en la Asamblea Nacional? El presidente de la República se debe a sus votantes y a los 17 millones de ecuatorianos para los cuales gobierna, no a un grupo de 137 asambleístas que quizás algunos de ellos quieran su desestabilidad o su destitución, ¿no? Claro, pero es que, bueno, una comparecencia de la Asamblea también serviría como un golpe mediático, ¿no? Para responder a cientos de periodistas que han publicado sobre el presidente Lasso. Ahora, abogada, usted con su conocimiento, con su profesión de abogada, ¿usted está de acuerdo con los paraísos fiscales? Porque a raíz del caso de los Pandora Papers, y este es un titular que lo tengo muy, muy latente, por ejemplo, le voy a leer el titular de la BBC. Pandora Papers, 2 puntos. ¿Qué es la corrupción legal? El mecanismo que utilizan políticos y empresarios para esconder millones de dólares
al año en paraísos fiscales. Yo recuerdo tanto que en campaña de 2017 el ahora presidente Lasso decía: yo no tengo ningún bien en paraíso fiscal, todo mi dinero está en Ecuador. Pero ahora, a raíz de las propias declaraciones del abogado del presidente de la República, se conoció que hasta semanas antes de inscribir su candidatura para el 2021, sí tenía vínculos con empresas denominadas paraísos fiscales. Hay posturas y posturas. Unos creen que es falto de ética, la ONU dice que es falto de ética, el Vaticano, el Parlamento Europeo, y otras personas dicen que, bueno, uno puede hacer lo que quiera y lo que crea con su dinero. ¿Usted qué opina con respecto a los paraísos fiscales? Bueno, primero que nada, usted me está preguntando como abogada y bueno, como abogada. En estos momentos como abogada. Le voy a responder. Yo creo que el tema de los paraísos fiscales no es un tema de ético o no ético. El asunto no es dónde pones la plata, el asunto es de dónde viene tu dinero. Y es verdad que los paraísos fiscales en algunos casos se han utilizado para esconder dinero mal habido, de lavado de dinero, de narcotráfico, de coimas, de sobornos en paraísos fiscales. Y ahí hay un problema muy importante y muy grave. Yo al menos como abogada nunca defendiera a un cliente que me dice: mira, tengo este dinero en efectivo que lo saqué de coimas, de sobornos, aquí está, por favor ayúdame a ponerlo en una empresa, en un paraíso fiscal, porque yo no me prestaría para eso. Claro. ¿Sí? Pero también hay personas que tienen patrimonios grandes, patrimonios familiares importantes, que cuando en el Ecuador por muchos años, y eso hay que reconocer porque lo reconoce el mundo entero, hubo inestabilidad política, inestabilidad económica, hubo riesgo de que hayan expropiaciones, de que se utilice los bienes de las personas que más tienen para vendetas sociales, y decidieron poner sus patrimonios y sus ingresos, hablo en general, en paraísos fiscales o en empresas o en países con menor tributación. Estos paraísos fiscales, que ahora UNES lo llama guaridas fiscales por querer darle un concepto erróneo, porque el problema no es dónde pones, sino de dónde viene ese dinero, están para eso. Pero eso no quiere decir ni que esos países ni que esa estructura sea ilegal o mala vida o inmoral, como quieren llamar. De hecho, a nosotros en las universidades nos enseñan lo que se llama planificación tributaria o planificación empresarial, que no es otra cosa que planificar y ayudar a los clientes a que tengan los mejores réditos con su propio patrimonio. Y que uno saque dinero a paraísos fiscales pagando impuestos no tiene nada de ilegal. Sin embargo, hay posturas y posturas, como usted dice, respecto a eso, ¿no? Por supuesto. Abogada, cambiando un poco de tema y volviendo al quehacer de la Asamblea, ya en estos momentos está la reforma tributaria en una comisión y la proforma presupuestaria en otra comisión. Estuve viendo los comparecientes de hoy de la Comisión de Desarrollo, y ahora vamos a revisarlo, Jimmy. Hoy prácticamente va la plana mayor del Gobierno Nacional a defender esta propuesta en horas de la mañana, pero hasta las intervenciones del día viernes el panorama no lucía bien. Izquierda y derecha, centro, empresarios y no empresarios, todos diciendo, inclusive pedían el archivo del proyecto de ley. ¿Cómo está tomando el oficialismo el análisis? Porque, insisto, hasta el día viernes sectores empresariales decían: esto no puede aprobarse de esta manera, e inclusive, insisto, hasta se habló de pedir el archivo del proyecto. Bueno, yo creo que estos diálogos, justamente son saludables para darnos cuenta esa parte del debate legítimo y necesario de parte de la ciudadanía que tienen que tener los proyectos de ley. Esto era lo que nosotros buscábamos, no que se diga en el CAL, no, devuélvase. Lo que queríamos era esto, que llegue a una comisión, que se reciban mesas técnicas de empresarios, de cámaras, de gremios, para que den su criterio y su opinión. Vamos a ver hoy día que comparezca también, como usted dice, el gabinete de la parte económica. Entiendo que también comparecerán entre hoy y mañana algunos paneles de expertos. Sé que el día viernes estuvo también algunos expertos tributarios. Justamente eso es lo importante o lo necesario, ¿no? Tener criterios técnicos, criterios de parte del gobierno, criterios de parte de los empresarios, criterios de parte de los artesanos, etcétera, porque eso es lo que nos permite enriquecer el debate. Vamos a ver cómo saldrá el informe para primer debate, que tiene que conocerse pronto, entiendo yo que a finales de esta semana, y bueno, avanzaremos con lo demás, ¿no? Perfecto. Asambleísta, para cerrar, a la interna del movimiento Creo, ¿ya han decidido algún tipo de sanción en contra de su miembro Diego Ordóñez por su lamentable tuit en contra de la asambleísta Mónica Palacios?
En estos momentos nosotros termino yo esta entrevista y justamente subimos a la asamblea porque tenemos una reunión de bancada, conversaremos seguramente sobre ese tema. Entiendo que el asambleísta Ordóñez pidió las disculpas correspondientes, vamos a analizar al interior de la bancada y de creo que es lo correspondiente. No conocemos todavía el texto de queja que ha presentado el asambleísta Palacios en contra del asambleísta Ordóñez. Vamos a empaparnos de todos estos temas y tendremos próximamente una postura. Gracias, abogada Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, asambleísta de Creo. Buen día, muy amable. Gracias, asambleísta. Encantada, buenos días.